Ok, perfecto. Ya, ahora sí. Espero que todos estén. Igual se pueden ir uniendo los que aún falten. Ok, ahora, esta sesión es importante. ¿Por qué? Porque la siguiente, es decir, las 5 y las 6 y posteriormente después de su parcial, lo que vamos a ver la formación en sí como tal y las capas que ayudan para que se forme el embrión, etcétera. Y esto es como la introducción, o sea, aquí a partir de esta sesión ya terminamos el tema de genética, que es lo que el curso también implica, pues se llama embriología y genética, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante que esta sesión estén atentos. En el examen he visto que han fallado varias preguntas. Y justo esos temas, lo que he puesto en el examen, son las que más preguntan en el parcial. Así que deben estudiarlo bastante bien el tema de los genes. ¿Y por qué lo preguntan? Porque, como nosotros sabemos, tipo, son varios genes y suenan casi igual. Entonces, eso hace que capaz lo confundamos en una letra o en un o cómo suenan, y ahí es donde nos hacen marcar la pregunta incorrecta. En mi parcial me pasó eso, me preguntaron una deformación de los dedos, creo, una malformación, y yo me confundí, y ahí fue donde fallé, por lo que les recomiendo que estudien esa parte muy bien, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar. Ok, como nosotros sabemos, cada célula para la formación del embrión tiene que tener un propósito. Es decir, yo voy a formar tal parte, por ejemplo, yo voy a formar el sistema nervioso, tú vas a formar los músculos, etcétera, etcétera. Así, entonces, tienen que haber células especializadas para cada parte. ¿Ya? Pero para esto tenemos que entender qué tipo de células madres hay. Nosotros sabemos, obviamente, que debe haber células para músculos, el sistema óseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá las hemos dividido en 4 para entender su función y en qué se especializa, ¿ok? Entonces, voy a poner el puntero. Ok, acá tenemos primero las unipotentes, que por así decirlo, son las menos fuertes, ¿ok? Usando ese término. ¿Qué es lo que van a hacer estas? Estas van a formar únicamente un tipo de célula particular. En su seminario, creo que en el primero hablamos de clonación. Entonces ahí es donde entra las células madres, ¿ya? Porque es un tema muy interesante en el cual para hacer una clonación, tipo, se coge una célula madre, la cual puede formar un embrión y se hace la clonación, ¿ok? Entonces, este cuadrito hubiera sido importante que lo tengan en cuenta para su semana 1, ¿ok? Bueno, continuando, el omnipotente puede formar solo un tipo de célula particular. Por ejemplo, formo tal célula de hígado, solo puedo formar esa, ya no puedo formar de otra misma, de otra capa, ¿ok? Entonces, eso es lo omnipotente, un tipo de célula particular. La multipotente, ¿qué es? Bueno, este es un poquito más fuerte que el omnipotente, puesto que esta puede generar células de su propia capa. No me quiero meter tanto en el tema de las capas, en el mesodermo, endodermo, ectodermo, etcétera, porque es algo que vamos a ver más adelante. Pero manténganlo en cuenta que la multipotente puede formar, por ejemplo, una célula multipotente del mesodermo solo puede formar células del mesodermo, no del ectodermo ni del endodermo. ¿Ok? Entonces solo puede formar de su propia capa. Aquí ustedes van a ver cómo vamos avanzando. Desde una célula que solo puede formar algo en particular, ya avanzamos a una que tiene más variedad, o sea, que tiene más campo, por así decirlo, para poder formar lo que quiera esta, ¿ok? Luego de esta que tenemos la pluripotente. Esta, su única excepción es que no puede formar un organismo completo, pero puede formar cualquier otro tipo de célula. O sea, esta no nos sirve para hacer una clonación, pero ya ven cómo vamos avanzando, hemos ido de menos a más. ¿Ok? Esta puede formar de cualquier capa, por ejemplo, forma del mesodermo, formo tal cosa, del ectodermo formo otra cosa, ¿ok? Entonces, esta tiene más variedad. Y finalmente nos iríamos a la totipotente, que, por así decirlo, es el jefe final, es la más fuerte de todas las células madre, ¿ok? ¿Qué es lo que puede hacer esta? Esta sí puede crear un organismo completo, ¿ok? Ese es un punto muy importante, puesto que esto es lo que la diferencia de esta, y también lo que la diferencia de los demás, y por eso, y por esa misma razón también es la más fuerte, por así decirlo, porque puede crear un organismo completo y puede formar todos los tipos de células, ¿ok? Este cuadrito, donde los hemos dividido en unipotente, multipotente, pluripotente y totipotente, es importante. ¿Por qué? Porque así van a entender el tema de cómo se va formando el embrión y también la clonación, que es un tema que se ha puesto muy de moda. E inclusive actualmente hay tratamientos con células madre, ¿ok? Entonces esto tienen que tenerlo muy en cuenta, no solo porque venga en el parcial, que sí viene bastante del parcial, te ponen
la definición de multipotente o te ponen cuál de estas definiciones es la incorrecta y te ponen ciertas características y ya tú sabes dónde marcar, sino porque también son tratamientos que en el futuro van a cobrar más relevancia porque cada vez va avanzando la ciencia, ¿ok? Entonces es importante que se acuerdan esto de las células madre. Ahora, ahora ya entramos al desarrollo, ¿ok? Aquí en este cuadrito lo hemos dividido en tres, ¿ok? En la blastogénesis, que vendría a ser la semana 1 y 2. Aquí vemos cómo el blastocito se va implantando, implantando hasta que ya quede implantado, ¿ok? Y acá, ¿qué es lo que se puede dar? Aquí es lo que se puede dar la muerte prenatal y el aborto espontáneo frecuente. Esta semana, obviamente acá no está formado el embrión aún, ¿ok? Entonces, estas dos primeritas semanas son donde se da la mayoría de abortos prematuros y la muerte prenatal. ¿Ok? Ahora venimos a la organogénesis, que este sí ya es más importante. Aquí vemos que se da hasta la octava semana y acá tenemos ciertas barritas, por así decirlo, donde se ve cada una de las partes, o unas partes del cuerpo que se están yendo formando. ¿Ok? Y obviamente acá lo vemos de color morado, las partes donde, perdón, el tiempo donde es altamente sensible de que se produzca una anomalía. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos que de la tercera semana a la quinta, e inclusive un poquito de la sexta, puede haber, por ejemplo, una anomalía en el corazón. No se puede formar bien. O por ejemplo, en las piernas, desde la cuarta hasta la séptima. ¿Ok? Yo recuerdo que en una de mis preguntas, o no sé si en una de mis preguntas, pero en un banco, creo que lo vi, donde te preguntaban cuál de los siguientes periodos es en donde se da la mayoría de anomalías. Y ahí te ponían la blastogénesis, te ponían periodo embrionario también. Y esa es la respuesta. En el periodo embrionario es donde se da la mayoría de anomalías congénitas y se dan las graves. Como acá podemos ver, acá mismo lo dice. O sea, de ahí, luego de esto, que vendría a ser hasta la octava semana, de la octava a la 38, se da la histogénesis, donde este ya no es un embrión, ¿ok? Este ya viene a ser un feto, que es algo más grande, obviamente. Acá sí se puede dar anomalías, pero no van a ser tan graves como si es que se te da en la cuarta semana. ¿Y por qué? Porque aquí estamos en la flor de la formación del embrión, en el punto más fuerte, donde están todas las células contribuyendo, contribuyendo, contribuyendo para que se venga a formar este embrión. ¿Ok? Aquí mismo lo pone este cuadrito donde pone el periodo altamente sensible y el periodo menos sensible. Entonces, el periodo embrionario en conclusión es el más importante y también en el que más defectos se puede dar. Ahora, nosotros sabemos que para que se dé el desarrollo embrionario tiene que haber ciertos genes que tienen que activarse para, obviamente, que cada célula vaya al lugar donde pertenece. Previamente ya hemos hablado que había la unipotente, la multipotente, etcétera. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los genes del desarrollo embrionario, que esto lo pregunté en el pretest y fallaron un poquito, ¿ok? Entonces, punto importante, ¿cuál es el primer gen que se va a activar? Va a ser el gen de polaridad. ¿Qué es lo que va a hacer este? Este se va a expresar durante el ovogénesis y va a actuar en la maduración del ovocito tras la fecundación. A este, si mal no recuerdo, creo que se le llamaba genes de la madre. No estoy tan seguro, pero estoy un 80%. ¿Ok? Entonces, estos genes de polaridad, ¿qué van a hacer? Cuando se expresen, van a activar a los genes de segmentación. Es como una cascada esto, ¿ok? Los genes de segmentación se van a expresar después de que hay una fertilización por parte del hombre, ¿ok? Entonces, va a haber ciertas mutaciones. ¿Qué van a hacer estas mutaciones? Van a alterar el número de polaridad, o la polaridad, perdón, en los segmentos. Ustedes pueden deducirlo por el nombre. ¿Qué es lo que va a hacer genes de segmentación? Van a segmentar parte por parte por parte, ¿ok? Como que pongo un stop aquí y acá empiezo otra parte y acá empiezo otra parte, ¿ok? Eso es lo que es un gen de segmentación. Esto lo voy a explicar más adelante, pero es como una breve introducción, ¿ok? Y también existen genes que actúan secuencialmente, ¿ok? O sea, por ejemplo, actúas tú primero, actúo yo. Es lo mismo que esto, que estos genes que acá los he denominado van a actuar secuencialmente, o sea, uno actúa primero, otro segundo y otro tercero. Ahora, estos genes de segmentación, ¿qué es lo que van a hacer? Activar a los genes homeóticos, que acá ya vemos, acá ya lo tenemos todo segmentado, tipo, acá va a haber una parte, otra parte, otra parte. Y ahora los genes homeóticos ahí es donde van a actuar. Van a decir, tu célula tal, vas a ir a este segmento y vas a formar tal parte.
tú, otra célula, vas a ir a este segmento y vas a formar otra parte. Eso es lo que va a hacer los genes homeóticos. Controlar la identidad, o sea, qué van a formar en cada segmento. ¿Ok? ¿Y qué puede haber si hay una mutación? Por ejemplo, falla un gen homeótico y una mutación genética por ahí, pues los genes homeóticos no van a saber o sea, qué identidad tienes tú y van a hacer un error grave, ¿ok? Porque van a ponerte, por ejemplo, en esta parte tú vas a formar tal cosa, pero en esa parte no debía ir eso. Entonces va a haber como un error mezclado o algo así, ¿ok? Explicándolo coloquialmente para que me entiendan mejor. Ahora, los genes de polaridad, que eran los primeros. ¿Qué van a hacer esto? Esto van a determinar la constitución de los dos ejes principales, el dorsoventral y el anteroposterior. Creo que estos temas, de tanto dorsoventral, anteroposterior, parte posterior, corte axial, paraxial, etcétera, 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 esto ya lo han visto bueno, en histología también se ve, pero más se ve en anatomía en su primera clase, donde dan una introducción de los ejes para que no se vayan a perder. Ok, entonces estoy seguro que van a entender esto, dorsoventral y anteroposterior. Y estos conjuntos de genes se transcriben a RNA mensajero durante la ovogénesis, y lo cual se va a traducir después de la fecundación, afectando posteriormente al fenotipo del individuo. Y por eso se llama genes maternos, no me equivoqué. Los genes de polaridad son los genes maternos, ¿ok? Acuérdense esto, ¿ok? Porque, tipo, te pueden decir, creo que lo puse en una pregunta, que decía, cuáles son los denominados genes maternos? Y abajo te ponen homeóticos, polaridad, y te ponen un montón de genes para confundirte, ¿ya? Porque el tema de los genes, nombres, ¿ok? Entonces, si es que saben que estos tienen esa función y que van a actuar en la ovogénesis, pues fácilmente ya lo sacan, porque la ovogénesis pues, se dan las mujeres, obviamente. ¿Ok? Entonces, esos son los genes de polaridad. Lo que quiero que aprendan de aquí no es tanto esto de que se transcriben por RNA mensajero durante la ovogénesis, no. Apréndanse que sí se da en la ovogénesis y principalmente que va a constituir los dos ejes principales. ¿Ok? Porque hay otros genes que construyen otros ejes, pero estos son los dos principales. ¿Ok? Eso es lo que pueden preguntarme. Ahora, vamos a los genes de segmentación, que como les había dicho, estos se encargaban de segmentar tal parte y tal parte. Todavía no tenemos identidad de cada parte, pero ya están segmentados, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer estos? Van a estar, obviamente, segmentados y van a dividirse en tres, ¿ok? Uno de estos van a ser los genes GAP, que van a definir las regiones más o menos grandes del embrión, que incluye varios segmentos. ¿Ok? Los genes de la regla par se encarga de definir en cuáles segmentos van en grupos, es decir, en este segmento viene un grupo y otro grupo, en este segmento otro grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo. ¿Ok? Y finalmente los genes de polaridad de segmentos definen cuál es la parte anterior y posterior de cada segmento. Eso es importante, ¿ok? Porque obviamente nosotros tenemos una parte anterior y otra parte posterior y son diferentes, ¿ok? Por ejemplo, mi espalda no es lo mismo que mi pecho, son diferentes músculos, diferentes sistemas óseos, diferentes venas, diferentes arterias, etcétera, etcétera, y diferentes funciones, lo más principal. ¿Ok? Entonces, estos van a definir la parte anterior y posterior. Acá ya se definió, en los genes de polaridad se definió el dorso ventral y la anteroposterior. Acá se está definiendo anterior y posterior. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí, ¿qué les podrían tomar? Les podrían decir cuáles de los siguientes no es un gen de segmentación, ¿ok? Así que apréndanse estos tres genes, son importantes, ¿ok? Apréndanselos para su examen y no solo para su examen, sino para todo, ¿ok? Porque la función de esto prácticamente ya lo sacan por el nombre, su mismo nombre lo dicen, segmentación, ¿ok? Así que no creo que se puedan confundir acá mucho, ¿ok? Pero el orden también es importante, ¿ok? Porque no puede haber un gen de polaridad de segmentos y que no haya un gen gap primero, ¿ok? Y el orden también es importante, ¿ok? Porque acá si se dan cuenta, primero se está definiendo las regiones, luego se está definiendo en qué segmentos van a ir de grupos, y finalmente se está definiendo la parte anterior y posterior. Es decir, todo es secuencial, como les he explicado. Todo este tema de los genes va a ser secuencial. Uno no se va a activar si no se activa el otro, y va así posteriormente hasta que se dé la formación correcta. ¿Ok? Y es por eso que entran tantas anomalías en esta parte. ¿Por qué? Porque puede haber un error y un solo error va a traer consecuencias en los demás. ¿Ok? Es como una torre de dominós donde si tú tumbas uno, los demás pues se van a caer. ¿Ok? Esos son lo que son genes de segmentación. Ahora, genes homeóticos, que sí son importantes, o sea, todos son importantes, pero este es el que más me gusta explicar,
porque esto que van a hacer, van a determinar la identidad de cada segmento, ¿ok? Bueno, esto es algo como formal para explicárselos, ¿ok? Los genes somióticos codifican proteínas, las cuales son llamadas factores de transcripción. Esto lo hemos visto en la clase pasada, cuando les expliqué todo el tema del ADN. Y finalmente, estos se van a unir al ADN y su función es activar otros genes. ¿Ves? ¿Vieron? Es secuencial todo esto, ¿ok? Y finalmente, todos los genes somióticos contienen una secuencia muy conservada de 180 nucleótidos llamada caja homeótica. Esta parte, aunque ustedes no lo crean porque prácticamente es como que memorizar, sí han preguntado. Te ponen cuál es la secuencia de los genes somióticos y ahí te ponen 120 nucleótidos, 140 nucleótidos y en una te ponen 180. O sea, esto es importante, el tema de los 180 nucleótidos. Sí he visto que lo han preguntado hace tiempo, en 2022, creo, cuando todavía era virtual el examen. Normalmente cuando pasa de virtual a presencial, como que la dificultad la disminuyen un poquito para no ser tan abusivos, ¿ok? Y entonces pueden tomárselos porque a la universidad a veces recicla preguntas, sin embargo no se confían porque, por ejemplo, en bioquímica ni una pregunta fue banco, en fisiología parcial creo del ciclo pasado tampoco ni una pregunta fue banco, así que no se confíen, igual estoy bien, pero apenas este numerito que es importante, 180 nucleótidos. Ok, y ahora caja homeótica o homebox que por homeóticos ya lo saca. Entonces, aquí van a haber ciertos genes, ¿ok? Genes FOX, PAX y SOX. Aquí fue donde yo me confundí porque suenan casi igual literalmente. FOX, PAX, SOX, es como que todos terminan en X, ¿ok? Y me preguntaron, justo esto me preguntaron, ¿cuál expresión de los genes no, o sea, te da una simpolidactilia, dactilina, perdón? Y ahí yo no sabía, porque yo me lo había aprendido raro, entonces no sabía cuál de todos estos era. Finalmente creo que marqué PAX cuando no era HOX, ok. Entonces, ¿qué van a hacer los genes HOX? Estos se encargan del ectodermo y neuroectodermo, ok. Acuérdense por dermo, dermis, piel, ok. Acuérdense por eso. Esto no lo quiero, o sea, no lo quiero explicar tanto porque no quiero confundirlos, porque el tema de las capas embrionarias la vamos a ver más adelante, ok. Y vamos a verlo a conciencia, o sea, es un tema bastante extenso que creo que para el parcial, sí, para el parcial lo ven un poquito en la semana 6 lo ven apenitas, pero para el final sí ya van a ver bastantes temas de la gastrulación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no quiero confundirlos, pero acuérdense, de dermo ya lo pueden sacar por dermis, ¿ok? Que va a ser el tema de la piel, ¿ok? Y esto va a ser los genes HOX, que se van a expresar en el ectodermo y neuroectodermo. Acá hay algunas síndromes, por así decirlo, algunos errores que te pueden dar si es que no los tiene. Por ejemplo, te puede dar el síndrome de la simpolidactilina, que es de aquí, humana, ¿ok? En el locus, en los genes HOX, ¿ok? O sea, los genes HOX van a darse esta malformación. De ahí vienen los genes PAX, que estos son importantes en el desarrollo animal temprano para la especificación de tejidos. Y en los mamíferos existen 4 grupos de genes PAX bien definidos. Vendría a ser el uno. Bueno, esto no lo van a tomar, pero sí acuérdense que el PAX6 es el más importante. Eso sí, lo pueden tomar y que ocupa la posición más alta en el grupo de genes jerárquicamente organizado y cuya expresión en cascada es responsable del patrón de ojo. Esto del PAX6 sí es importante porque se da el desarrollo del ojo y también te puede dar el síndrome de Waardenburg, que si lo han estudiado porque les había comentado que a usted le ponen una lista de síndromes grandes con fenotipo y el genotipo incluido, pues ahí estaba ese síndrome de Waardenburg. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser un error en el gen PAX, ¿ok? Y el PAX6, obviamente, que es el gen ocupado de la lista jerárquicamente, es lo más importante en el desarrollo del ojo. Eso nada más apréndanse. Esto de grupo 1, grupo 2, grupo 3, la verdad que no he visto que lo pregunten y me parece algo como que para memorizar, no tanto para comprender, por lo que no creo que les tomen. Sin embargo, uno nunca sabe, ¿no? O sea, puede variarse el profesor y les pone qué genes PAX están en el grupo 2 y ya ponen esto, pues. Vayan acordándoselo como algo adicional, ¿ok? Pero sí, estudienlo, obviamente. Pero no creo que venga esto de los grupos. Esto del PAX 6 es importantísimo. Y ahora, ya pasamos por los genes SOX, no, HOX, PAX
y ahora vienen los SOCs. Como les digo, son difíciles de aprenderse porque son similares todos, o sea, suenan casi iguales. Por eso que yo me confundí y espero que ustedes no se confundan. Ok, ahora, ¿qué va a hacer los Genex SOCs? Aquí vemos los grupos. Esto también, ya me acordé, estos de los tipos de Genex SOCs, esto también preguntan. Ya me acordé, y esto sí es difícil de aprender, ¿ok? Lo voy a tratar de explicar. El grupo A va a ser el gen SRI, el cual va la determinación sexual, va a dar la diferenciación de células de Sertoli en el embrión masculino. Meterme aquí, o sea, meterme en ese tema de la célula de Sertoli, de Wolf, inclusive, esto ya es confundirlos, ¿ok? Porque esto lo van a ver mucho más adelante, porque está incluido en el tema de la formación de la formación de la determinación sexual, ¿ok? Así que simplemente acuérdense que el grupo A, de Genes Ray, va a dar la determinación sexual, el SOX1, el desarrollo ocular, lo que va a ser la fibra ocular, el SOX2, células madres embrionarias, va a dar la neurogénesis, el desarrollo ocular y el de la apófisis anterior, el SOX3 va a dar casi lo mismo que el SOX2 si se dan cuenta, ¿ok? Acá pueden ver que la neurogénesis es prácticamente lo mismo, el desarrollo ocular es prácticamente lo mismo, sin embargo acá lo que se va a diferenciar, que va a ser la gonadogénesis, ¿ok? Que va a ser el desarrollo de juego de ovocitos y el desarrollo de la hipófisis. De ahí viene el SOX14, que ya, esto sí ya no, o sea, préndenselo como algo adicional, ¿ok? Pero el que a mí me tomaron y el que es importante, y he visto que lo ponen en las, en las opciones, es este, que es el gen Spray, que va a ser un grupo A del gen SOX, ¿ok? Esto sí lo ponen, ¿ok? Y esto yo los entiendo, porque para mí inclusive fue difícil aprenderme todo esto, y es más, creo que no me lo llegué a aprender, pero sí me lo tomaron y como que lo saqué por deducción, porque sí me sabía algunos de estos, ¿ok? Entonces, sí apréndanselo, es importante y es ajetreado, yo sé, pero creo que si lo anotan o si lo exponen, porque creo que hay una exposición de esto, se les va a aprender más rápido, ¿ok? Y ahora, ¿qué puede haber si es que hay una alteración de estos genes SOX? Pues la displasia campomédica. Esto va a ser la inversión de sexo en varones, va a haber un arqueamiento congénito en huesos largos. A ver, aquí lo podemos ver en la radiografía, si lo ven. Ausencia de costillas. A ver, déjame ver, yo todavía no llevo diagnóstico por imágenes, pero sí es un poquito. Acá se puede ver que hay ciertas costillas que no están y un tórax pequeño. Esto sí se ve acá, normalmente el tórax es más grande, de este feto está muy pequeño, ¿ok? Y acá se puede ver una cascada del gen SOX9, que acá no sale, obviamente, porque les había dicho que eran bastantes, pero en la maduración ósea. Miren, aquí se puede ver que el SOX9 está normal y van a probar una transcripción correcta. Como les había dicho, todo este tema de los genes se basa en una transcripción, ¿ok? ¿Y esto qué va a hacer? El gen COL2A1 va a estar bien, ¿ok? Porque ha habido una transcripción normal. ¿Y esto qué va a ser? Un hueso normal, un hueso recto, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a haber acá? Esto es todo lo contrario, donde va a haber un SOX9 heterocigoto, eso ya les había explicado del homocigoto, heterocigoto, etcétera. Va a haber una disminución en la transcripción, es decir, todas las proteínas no van a estar bien codificadas, y el gen COL2A1 va a estar anormal. Acá lo ven que está arqueado, y este es el caso de, obviamente, en esta radiografía, donde se ve los huesos, acá se ve el húmero, ahí doblado, con el radio y el cúbito también doblado. Inclusive miren el fémur, ¿ok? El fémur sí está bastante arqueado, acá sí se puede ver bastante bien. Tibia y peroné también, tibia y peroné también bastante arqueado, ¿ok? Ahí se ve lo que pasa con esta displasia, ¿ok? Que es el arqueamiento de los huesos. Ahora, ya estamos entrando a la parte final, ¿ok? Esto es lo más divertido de este curso, que es aprenderse qué es una malformación, deformación y múltiples, ¿ok? Estos son errores dismorfogenéticos, los cuales esto se basan en patrones, ¿ok? Es decir, vamos a ver lo que es un síndrome. Ustedes lo escuchan mucho por el síndrome de Down, inclusive acá lo hablamos por el síndrome de Waterbuck. Vamos a ver qué significa en sí la palabra síndrome. Esto, si has preguntado, así les aseguro que o sea, le va a pedir qué significa una de estas sí o sí en el examen, aunque sea una pregunta va a venir. Así que si lo aprenden ya tiene su 0.5 ahí. Ok, ahora,
Vamos a los únicos, empezando por la malformación. Alguno de estos no lo voy a explicar porque displasia, por ejemplo, si sabemos qué es, y tampoco no lo toman. O sea, en su PPT creo que solo están estos y tres, y asociación no estoy seguro, no sé si lo habrán cambiado, ¿ok? Igual me avisan y en la próxima clase lo puedo explicar también, porque es fácil de aprenderse, ¿ok? Esta parte es la más fácil de toda la clase. Ya pasamos a lo más fuerte, que eran genes. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una malformación? Es un defecto morfológico de una región anatómica y esto va a dar un desarrollo normal. Es decir, esto no se ha desarrollado de una manera normal y por eso está dando. Acuérdense de estos términos. No se desarrolló de una manera normal y por eso se da. ¿Ok? Porque más adelante van a ver similares, pero hay pequeñas diferencias. Un ejemplo claro, ¿cuál podría ser? La autocefalia, que se va a dar una alteración en el primer arco braquial y va a dar, se va a estar caracterizada por aplasia y hipoplasia mandibular severa. Acá lo podemos ver prácticamente una mandíbula, anomalías en la orofaringe, que debe estar un poquito más adentro, y junto con un desplazamiento ventromedial de los pabellones auriculares. Aquí está, no vemos orejas, no hay orejas. ¿Qué han hecho? Se han desplazados de manera ventromedial para estar en el medio. Creo que esas son las orejas, no puedo ver bien. Sí, lo más probable es que sí, porque, no, aquí están las orejas, ¿ok? Se han desplazado de manera ventromedial. Y estos pabellones circulares pueden llegar a fusionarse con la línea media. Como ven, prácticamente todos los rasgos faciales se han ido a la parte ventromedial. Y esto es característica de la otocefalia. ¿En qué semana se va a dar esto? Semana 4. Esto va a coincidir con lo que les dije previamente, que la parte, o sea, en el lugar donde hay mayor riesgos va a ser la semana embrionaria, ¿ok? Y aquí está la capa embrionaria que se va a dar, va a ser neuroectodermo. Otro error genético, por así decirlo, de tema de malformaciones va a ser la mielomeningocele, ¿ok? Donde acá vemos la columna vertebral y acá vemos cómo se va a salir una meninge y también se va a salir aparte de la médula espinal, que por ahora está transcurriendo normalmente y se va para acá. Esa es la mielomeningocele. Esto lo van a ver en su seminario más adelante, así que no se preocupen, también van a ver espina bífida oculta, espina bífida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que no se preocupen. Pero lo importante, lo que quiero que se graben es que una malformación es un desarrollo anormal. ¿Ok? Porque ahora vamos a ver qué es deformación. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser una alteración de la forma P de desarrollo de algo que ya se desarrolló de manera normal. Es decir, se desarrolló de manera normal, pero en un punto hubo una alteración, por ejemplo, no sé, el feto, esto tuvo un problema obviamente dentro de la mamá, y ahí hubo una deformación de los dedos, ¿ok? Es decir, se desarrolló de manera normal hasta que llegó algo, ¿ok? Diferente a la malformación, ¿ok? Donde no se desarrolló de manera normal y así es que se dio esto. Ok, acá hay un ejemplo que vendría a ser el oligodramnios, que va a ser cantidad significativamente reducida de líquido amniótico, lo cual puede dar una hipoplasia pulmonar y malformación faciales y malformaciones en los miembros. Es decir, no va a haber tanto líquido amniótico dentro me olvidé el nombre de cómo se llama esto, pero de la placenta, ¿ok? No va a haber una cantidad de líquido amniótico en la placenta y entonces esto va a dar a ciertas malformaciones faciales, como aquí podemos ver, ¿ok? Es decir, se desarrolló de manera normal, pero ¿qué pasó? No hubo tanto líquido amniótico y eso causó esta deformación, ¿ok? A diferencia de la malformación, donde obviamente no hubo un desarrollo normal. Algunas causas cuáles pueden ser las malformaciones congénitas uterinas, es decir, una malformación en el útero, la muerte fetal, desprendimiento de la placenta, que eso lo van a ver más adelante porque es importante. Creo que ya habrán visto, creo que no sé, no, 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 todavía no, pero les voy adelantando, ustedes van a tener que llevar una placenta a su clase práctica, ¿ok? Así que vayan tratando de conseguir. Creo que es para la semana 7, no estoy seguro. Ahí van a ver cómo la placenta está bien bonita ahí formada, con sus brillas amnióticas, con... Sí, disculpe, alguien levantó la mano. Sí, buenos días. Una consulta, Alessandro. ¿Y dónde conseguimos la placenta, más o menos? Bueno, eso se los doy como un aviso. No sé si habrán cambiado, capaz cambiaron el sílabus o capaz ya no van a tener placenta, pero en mi caso, en mi ciclo, el doctor Kobayashi dio como un pedido
para un hospital, no me acuerdo cuál era, creo que era un hospital materno, no me acuerdo, y ahí ustedes tienen que ir hasta allá y pedir la placenta con el permiso que dio el doctor. Todavía o sea, no le estoy diciendo que lo van a llevar porque no estoy seguro si el doctor Kobayashi capaz cambió su sílabus o el proceso de todo esto, pero manténganlo en cuenta, o sea, vayan o como teniéndolo en cuenta, teniéndolo en mente y planificando. Aunque lo más probable es que sí, porque es un tema importante el tema de la placenta, porque van a haber malformaciones como placenta bipartita, cuando no hay gelatina de Wharton, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero manténganlo como ahí, como en mente. Así se los digo, en mi ciclo hubo bastantes problemas para conseguir ese tema de la placenta, porque este lugar creo que está muy lejos de la universidad y a veces como que no te dan el permiso. Por eso, si tienen algún contacto, lo ideal sería que le pidan si le pueden hacer el favor de conseguir una placenta y nada más. Creo que estaría una por mesa de trabajo, ¿ok? Entonces, ténganlo como en mente, no sé si lo vayan a pedir, pero lo más probable es que sí. Y asegúrense de que el doctor Kobayashi les dé como un pedido con su código de médico peruano, obviamente, para que ustedes puedan ir hacia el hospital, hospital o centro de salud, no me acuerdo si era cuál de los dos era, pero ahí es donde se pide la placenta. Ok, bueno, continuamos. Téngalo ahí, téngalo en cuenta, bastante en cuenta, ok, porque es algo que venden justo después de sus parciales. Ahora, ¿cuál causa se va a dar? Va a dar rotura de las membranas, hipertensión e insuficiencia uteroplacentaria. ¿Cuándo se va a dar esto? En el segundo trimestre, es decir, por el mes 6, por así decirlo. En las 3 y 27 semanas, y el Loligram Dios 2, que obviamente son dos tipos de deformación. Una se puede dar bien en el segundo trimestre y otra se puede dar no, otra se puede dar por otras cosas, que aquí están. Insuficiencia placentaria y disminuye el oxígeno, ¿ok? Son dos tipos que se puede dar. Ahora, esto sí me importa, pero lo que más me importa es esto, que se aprendan que es una alteración, o sea, se formó bien, pero finalmente hubo una alteración, ¿ok? Y ahora, veremos el tema de la disrupción. Esta es causada por una interferencia externa en el proceso de desarrollo originalmente normal. Es decir, aquí, como podemos ver, fue algo de la placenta, ¿ok? Y acá va a ser por algo externo. Por ejemplo, aquí se le puede dar a una banda amniótica, que es algo que va a estar obviamente dentro de la placenta, lo cual se va a enrollar firmemente alrededor de un dedo y puede resultar en una amputación, ¿ok? Y es algo que debemos de tomar en cuenta, porque una amputación no es nada casual, ¿ok? Que acá te lo explican mejor. Defecto morfológico de un órgano, lo cual va a ser consecuencia de una interrupción extrínseca, ¿ok? Extrínseca, ojo, eso es importante. O interferencia de un proceso de desarrollo inicialmente normal, ¿ok? Acá te lo pone que puede ser de manera exógena o endógena. Ahora, y aquí el síndrome de las bridas amnióticas, que va a ser el estrangulamiento, lo cual va a llevar a una malformación, anillos de construcción de los miembros, amputaciones. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver, la manito, obviamente, y aquí está enrollado las bridas amnióticas. Y si se enrolla demasiado, obviamente ahí ya no va a haber circulación. ¿Y qué es lo que queda? Cortar. ¿Ok? Eso es lo que es disrupción. ¿Ok? Esto, lo que significa, es lo que se van a aprender. Porque es lo que más pregunta, no tanto el síndrome. O sea, el síndrome sí, pero esto me interesa más, ¿ok? Porque de por sí, si saben esto, ya sacan el síndrome, ¿ok? O viceversa, si saben el síndrome, ya sacan esto. Ahora, secuencia. Aquí creo que ya entramos sí, ya entramos a la parte de múltiples. Ya no estamos a errores dimorfogenéticos únicos, sino múltiples, ¿ok? ¿Qué es una secuencia? Van a ser anomalías múltiples, que esto se da a partir de una anomalía primaria o de un factor mecánico, ¿ok? Sé que no me han entendido porque es como que no se está explicando bien, pero acá se lo voy a explicar con un ejemplo bien bonito. ¿Ok? Entonces, por una causa tanto intrínseca como extrínseca, es decir, por un factor tanto dentro o sea, de ti mismo o externo, se va a dar una anomalía primaria. Aquí lo podemos ver. Síndrome de Pierre-Robin. ¿Qué va a ser la mandíbula? La anomalía primaria va a ser la mandíbula hipoplásica. Y acá lo podemos ver, esta mandíbula hipoplásica. ¿Qué es lo que va a dar esto? Esta anomalía primaria va a dar a una anomalía secundaria. Ambas tienen relación, porque se van a dar, una va a causar esta y esta va a causar esta. Es decir, la mandíbula hipoplásica, ¿qué te va a causar? Una glosoptosis.
que es un problema en la lengua, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mandíbula no está bien formada, ¿ok? Y esta glossoptosis, ¿qué es lo que te va a dar? Como la lengua está o sea, de una manera incorrecta, te va a dar una falla en la fusión del paladar, ¿ok? Es decir, el paladar no se va a fusionar de manera correcta, ¿ok? ¿Por qué? Porque hubo una glossoptosis antes. Y si no se da una fusión de manera correcta del paladar, ¿esto qué es lo que te va a dar? Un paladar en U. Que obviamente ya acá podemos ver al bebito obviamente ya nacido y acá podemos ver el paladar en U. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Que esto va a ser un efecto en cadena, ¿ok? Eso es lo que es una secuencia, un efecto en cadena. Se te da, por ejemplo, no formas bien esta parte y va a traer consecuencias en lo demás y te va a traer más problemas. Eso es lo que es una secuencia. Cada defecto que se te va a dar en base al primero, que vendría a ser la mandíbula hipoplásica, eh, van a ser importantes para tu desarrollo y obviamente esto van a terminar en un defecto, no sé si mayor, pero en otro defecto importante, ¿ok? Y ahora, eso es lo que es secuencia, todo está correlacionado entre sí. Caso totalmente contrario, a ver, creo que no lo he puesto, no, sí, ya, sí lo he puesto, ya. Quédense con que secuencia es como que todo está correlacionado, ¿ok? Este efecto está correlacionado con este y va a ser un efecto en cascada. Ahora, síndrome. ¿Qué es lo que es un síndrome? Es una anomalía múltiple, no secuencialmente patogénicas relacionadas. Acá lo podemos ver. Aquí está en secuencia, es decir, todo está relacionado. Acá no, ¿ok? Y puede darse una anomalía primaria, como el síndrome de TAR, que se va a dar en el corazón, y de ahí se da otra anomalía que es la aplasia radial, que podemos ver el radio, y esto va a dar una trombocitopenia, ¿ok? Que es un problema en los trombos. ¿Ves? No está relacionado esto, o sea, esto capaz sí con esto, porque el tema del corazón es importante, y no creo, lo más probable es que no, ¿ok? Pero esto sí no está relacionado con esto, obviamente. Y ahí lo podemos ver, son anomalías múltiples que no están relacionadas tanto. Y esto, el tema del síndrome, lo van a ver a cada rato porque síndrome prácticamente se habla en toda embriología, ¿ok? Así que acuérdense es su significado. Y ahora vemos el tema de asociación, que esto era a lo que quería llegar cuando hablamos de secuencia, ¿ok? En secuencia le había dicho que era todo relacionado y acá en síndrome no era. Y aquí qué va a ser ocurrencia no aleatoria de un patrón de anomalías múltiples de manera relativamente inconsciente. Es decir, acá ocurre una anomalía vertebral y ya mira, esto, asociación bacter, eso es un problema que siempre se va a dar anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, todo esto es lo que te va a dar, pero, y siempre se va a dar así, pero no sabemos por qué. O sea, no sabemos por qué de una anomalía vertebral se te va a dar una atresia anal y también un defecto cardíaco. No sabemos el por qué, pero siempre se va a dar. ¿Y esto por qué? Porque se va a dar de manera inconsciente. Espero que hayan entendido ese ejemplo. Todo esto se da, pero no se da por una causa ni una consecuencia, sino se da porque sí, o sea, de manera inconsciente. A diferencia de la secuencia, que sí ya sabíamos por qué se daba en la glossoptosis. ¿Por qué? Por la mandíbula hipoplásica. Acá no. Acá todo se da o sea, se da de manera inconsciente, como acá lo dice, pero siempre se va a dar. Acá tenemos otra importante que vendría a ser la asociación de Church, que acá lo había puesto, donde ¿qué es lo que te va a dar? Bueno, primero se va a defectuar obviamente por un desarrollo de la cresta neural craneal y troncal, del tronco. Esto, por su mismo nombre lo sacan, craneal, cráneo y troncal del tronco vertebral, obviamente. ¿Qué te va a dar? Te va a dar un colomo ocular, acá lo podemos ver, un colomo ocular en C, una cardiopatía, una atresia guanal, un retardo en el crecimiento, un hiperplasia genital y anomalías en las orejas. Y normalmente este tema de la asociación se va a llamar de acuerdo a lo que te da, ¿ok? Acá lo podemos ver, colomo ocular, se le pone la C, cardiopatía de Hertz, obviamente lo pone en inglés, debería ser la H, la atresia de Cuernas te la pone en A, y el retraso del crecimiento R, y hiperplasia genital que también es en inglés G, y oído de ear, E. Y aquí podemos ver que te lo pone en inglés y prácticamente forma su mismo nombre, ¿ok? Como les había mencionado, el tema de, obviamente, la patología, me interesa que lo aprendan, pero más me interesa que se sepan el significado, ¿ok? Y creo que esa sería la última sí, es la última. Y había un factor de transcripción que
en su clase que no, o sea, no lo mencioné porque es bastante extenso y no he visto que pregunten. Más lo que preguntan, les había mencionado ese tema de patologías de síndromes, eso ya les mencioné, y también el significado de síndrome, asociación, disrupción, malformación. ¿Ok? ¿Y qué más? Y los genes, apréndanse los genes, eso sí es importante y es pesado, sé que es pesado, a mí también me costó bastante, pero es importante, los genes. Ok, y eso sería todo, esto, todavía no se retiren, voy a parar la grabación, de la grabación.